Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Permítelo ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Yo te bautizo, habiendo recibido la autoridad de Dios. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Prefirió dejar. No seremos de su grey, hoy quitemos las caretas de SIDA. Amén. El Señor le bendiga. Viendo el título que tenemos para hoy, está en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 29 y 30. San Juan, capítulo 3, versículo 29 y 30 dice, el que tiene a la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo, el que está a su lado y lo oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Por eso mi gozo está completo. Luego dice el versículo 30, necesario que él crezca y que yo disminuya. Con estas palabras en mente, vamos a orar. Amante Padre, Dios Todopoderoso, gracias por darnos la oportunidad este día de compartir tu santa palabra. Bendice a los presentes, a los hermanos, a los que están conectados por YouTube, pero más que todo nuestra vida espiritual. Y queremos que bendiga el pastor Kevin, que va a tener a trazar tu santa palabra el día de hoy, que lo siga utilizando y al mismo tiempo ayudando en su ministerio y en su vida personal. Te pido de todo corazón, Señor Jesús, aprender de estas palabras, que Él crezca y que yo disminuya. Señor, te agradezco de todo corazón, Señor, a entender que el que debe caer en nuestro corazón, en nuestra vida, es nuestro yo, nuestro ego, que debe disminuir y que debe crecer y ensalzarse es Cristo. Y esa es la batalla espiritual más grande que tenemos nosotros, dijo Elena de White. Y esa batalla es contra nosotros mismos, que yo, lo que es nuestra personalidad, lo que somos nosotros, nos ponemos por encima de Dios. Y ahí debe morar el Espíritu Santo. Ese fue el ejemplo de Juan el Bautista, que él fue guiado por el Espíritu Santo y él dijo, es necesario que él crezca y yo disminuya o yo mengúo. Sabemos, Señor Jesús, que la mayor importancia hoy en nuestro corazón es que el Espíritu Santo haga una obra de regeneración, de conversión, de transformación de nuestra vida personal y no ser nosotros los mismos de siempre. Si nos vemos en el espejo y miramos la misma cara, Señor, sabemos que nos hemos transformado. Pero si hemos sido cambiados de modo de mostrar en nuestra vida amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Porque Jesús le dijo a Nicodemo, el que no nace de nuevo no entrará al reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, a nacer de nuevo
Necesitamos el Espíritu Santo y transforme nuestros corazones. Y te pedimos esta mañana la bendición para todos nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Gracias una vez más, pastor. Dios le bendiga. El tiempo es suyo. Gracias, pastor. Muy buenos días, Dios me los bendiga grandemente. Gracias por tan bonita oración, doctor. Qué bonito poder estar con ustedes esta segunda mañana, en mi caso, ¿verdad? Porque ustedes llevan ya bastantitos días. Así que estoy agradecido. En continuidad con el tema de ayer, nosotros el día de ayer estuvimos hablando de Juan el Bautista, ¿cierto? Hoy vamos a continuar hablando de Juan el Bautista y un trabajo interesante que hace él como mensajero, ¿verdad? No como el mensaje, sino como mensajero, y que nos trae algo interesante para esta mañana. Cuando parecen que las promesas no se cumplen, la historia de Juan el Bautista nos enseña algo impresionante. Y para entrar en materia, me gustaría tener una pequeña oración y entonces darle continuidad. ¿Está bien? Oramos, querido Padre, gracias. Señor, pedimos de todo corazón puedas bendecirnos con tus palabras. Quita lo humano y pon lo divino. En tus manos nos colocamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. A modo de un pequeño recorderis de lo que fue el día de ayer, nosotros entendimos ayer que el mensaje que estaba dando Juan el Bautista era un mensaje volcado más que todo hacia Dios, hacia Jesús, diciendo, no soy yo el mensaje, sino que Jesús es el mensaje, de él es quien en realidad necesitamos hablar, y volcando absolutamente todo, porque él decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, su mensaje se centralizó en Cristo. Fue un mensaje cristocéntrico, como le llamamos en la actualidad. Después de todo esto, nosotros vimos a un Juan el Bautista, pues en la cárcel, pero vamos nosotros a continuar con esa historia. Y para ello, yo quiero primero enfatizar lo que a veces suele ser un poquito incongruente dentro de la vida del cristiano. Y es incongruente porque muchas veces nos hacemos expectativas de cosas que nosotros nos imaginamos que sería el cristianismo, o que alguien nos vendió la idea de que así sería el cristianismo. Por ejemplo, hay denominaciones que prometen prosperidad abundante. Si te haces cristiano, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a prosperar. Tú puedes decretar y se van a abrir puertas y todo esto. Y aunque ciertamente Dios puede hacer todo eso, el cristianismo no es un amuleto de buena suerte para la prosperidad. Yo quiero que esa partecita quede muy claro. No significa que ahora al cristiano todo le va a salir mal. No, de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que el verdadero cristiano no está enfocado en la prosperidad aquí en la tierra, sino en la prosperidad de aquí del corazón, nuestra prosperidad espiritual. Y esta partecita es demasiado importante para entender el tema de esta mañana. Aunque hay personas, hay denominaciones, hay iglesias que te prometen que se van a abrir muchas puertas si a través de una ofrenda, si a través de algo, tú lo haces con fe, vas a recibir. Sin embargo, nosotros no estamos enfocados en ese tipo de bendiciones. Voy a ponerlas entre comillas, porque la bendición más grande que el ser humano puede tener es la presencia del Espíritu Santo en su corazón, donde nosotros vamos a buscarle cada mañana sin ningún tipo de tapujos, sin ningún tipo de intermediarios, sino que más bien podríamos hacerlo con confianza ante nuestro Dios. ¿Está bien? ¿Por qué les decía de las incongruencias? Pues precisamente porque hay personas que dicen, lo que pasa es que como es cristiano, seguro le va a salir todo bien. Vamos a ver qué dice Lucas capítulo 1, desde el 15 hasta el 17. Si usted tiene una Biblia por allí a mano, por favor, encarecidamente, mire, con mucho cariño le pido
busque la cita bíblica para que pueda subrayarla si a usted le gusta y entonces podamos entender el tema. ¿Está bien? Lucas capítulo 1, versículo 15 hasta el 17 y dice de la siguiente manera. Voy a tomar mi Biblia que la tengo por aquí y dice así: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Miren qué bonitas palabras le fueron profetizadas a Zacarías, pero escúchenme bien, quien dijo esto no fue un humano. ¿Está bien? Si ustedes leen los versículos anteriores, se van a dar cuenta que fue un ángel quien, hablándole a Zacarías, le dijo: esto va a ocurrir en la vida de Juan el Bautista. Es más, ni siquiera habrá nacido cuando ya estará lleno del espíritu, dice, de Elías. Imagínense el espíritu de Elías. Si perdón, Eliseo pidió una doble porción de su espíritu, de su carácter, ¿no? Ahora él está diciendo que él va a tener desde antes de nacer, cuando está en el vientre de su mamá, un espíritu como el de Elías. Dice: será grande delante de los hombres. Será grande delante de Dios, y esa partecita debe ser entendida para poder ver lo que vamos a enlazar en el tema de esta mañana. ¿Está bien? Ok, una vez dicho esto, yo quiero que volvamos a la parte de la historia de ayer y donde nos quedamos. Donde nos quedamos ayer era a un Juan el Bautista en la cárcel, que parece que fue olvidado por su primo, que no lo fue a visitar. Parece que estando allí le surgen dudas, y estas dudas fueron parecidas a las dudas que a él se le hicieron cuando él estaba predicando en el Jordán. Dinos tú quién es él. Y entonces él mandó a preguntar: dime si eres tú o esperamos a otro. Su problema no estaba en creer en la promesa. Su problema estaba en que en algún momento se sintió solo, y la soledad a veces es excelente caldo de cultivo para las dudas. ¿Está bien? Entonces él, estando allí, manda mensajeros a que le preguntaran a Jesús: oye, ¿eres tú o esperamos a otra persona? Entonces, él había tenido un conflicto con Herodes de Antipas y su esposa, que en realidad no era su esposa Herodías. Herodías era la mujer de su hermano Felipe o Filipo, ¿verdad? Pero en algún momento se dejó con un pleito con su hermano, y entonces se juntó con el hermano de Filipo, que entonces era Herodes de Antipas. Ellos parece que habían tenido una hija, y esta hija es la que sale en esta historia donde danzó, donde bailó, donde se le preparó en uno de los cumpleaños, y se le prometió hasta la mitad del reino. Y pues una de las cosas que esta mujer pidió a modo de regalo de cumpleaños fue nada más y nada menos que la cabeza de Juan el Bautista. Así que muy triste, porque si nosotros leemos la historia vamos a entender que Herodes estaba bastante triste por haber hecho aquella promesa apresurada en la que tenía que cumplirle sí o sí a su hijastra, puesto de que había muchos líderes junto con él, y él no iba a demostrar que era un líder que prometía y que no cumplía. Así que lo que él está tratando de hacer es: miren, yo estoy cumpliendo, aunque yo vea que es difícil, la promesa que hice yo la estoy cumpliendo. Y entonces pues mandó a cortarle la cabeza a Juan el Bautista, ¿verdad? Me imagino, quiero utilizar la imaginación para
ver un poquito este cuadro, aquella cárcel bastante fría, bastante oscura, solo probablemente, o quizás estaba con algún otro preso, no sé, pero llegar allí y que el mismo guardia de seguridad con el que antes se le llevaba tal vez un poquito de alimento o migajas, qué sé yo, llegó en esta ocasión con tristeza en el rostro como un verdugo a quitarle la vida a Juan el Bautista después de mandar a aquellos discípulos de él a hacerle las preguntas a Jesús y traer de vuelta una respuesta bastante singular como la que vimos nosotros ayer. Entonces, ¿por qué tiene que ver o qué tiene que ver esto con es necesario que él crezca y que yo mengue? Esa declaración, sin duda alguna, es una declaración demasiado, pero demasiado poderosa y llena de humildad. Él está mencionando, es necesario que yo decrezca o que yo mengüe, ¿verdad? Que yo pase agachadito, porque en muchas de las ocasiones nosotros queremos predicar un sermón donde el centro son nuestros testimonios, donde el centro son mi ejemplo y donde el centro son mis años de experiencia, mis títulos, mi posición, cuando en realidad el centro debe ser Cristo y nada más que Cristo. Y por eso Juan el Bautista es el claro ejemplo que si desde el vientre estaba lleno del Espíritu Santo, mi gente linda, es necesario que nosotros nos convirtamos en Juan Bautistas modernos, donde nosotros tenemos que decrecer y entonces esperar que Cristo crezca. Sin nuestras predicaciones, sin nuestra reflexión, sin nuestra conversación, Cristo no es el centro, entonces nosotros no tenemos el poder del Espíritu Santo. Y tenemos que entonces empezar a hacer un análisis. Es necesario que nosotros menguemos y que entonces el Señor crezca. Eso es necesario en la vida del cristiano. Ok, muy bien. Muchos creen que si Dios promete, todo será triunfo, puertas abiertas, como les mencioné, y milagros. Eso es un asunto que la gente espera. Pero Juan nos enseña otra cosa. Dios sí cumple lo que promete, por supuesto que sí, pero a su manera, no a la nuestra. Ser grande delante de Dios no es lo mismo que ser grande delante del mundo. Y es allí donde yo quiero que nosotros nos centremos, porque el texto bíblico dice, porque será grande delante de Dios, no delante del mundo. Entonces la gente dice, pero ¿por qué le pasó eso a Juan el Bautista? Si Juan el Bautista lo único que hacía era predicar el evangelio, estaba predicando de Cristo, estaba exaltando a Cristo. ¿Y cómo es posible que le haya sucedido lo que le sucedió? Es más, hay otras personas que han sido malas y no tuvieron una muerte tan atroz como la que tuvo Juan el Bautista. Eso es verdad, pero fue profetizado que Juan el Bautista sería grande delante de Dios, no delante de los hombres. Y lo que la gente muchas veces espera es ser grande delante de los hombres, donde tengamos reconocimiento, donde tengamos opulencia, donde tengamos respeto de la gente que nos rodea. Sin embargo, eso no fue lo que se le prometió a Juan el Bautista. A Juan el Bautista se le prometió ser grande delante de Dios y créanme, él fue grande delante de Dios. Él fue grande. La historia bíblica nos lo demuestra y lo vamos a ver nosotros poquito a poquito. Mire lo que dijo Jesús de Juan el Bautista en Lucas 7:28. Entre los nacidos de mujer no hay uno mayor que Juan el Bautista. ¿Está bien? Lucas capítulo 7, versículo 28, dice de la siguiente manera: os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¡Wow! Interesante, ¿no? Exalta a Juan el Bautista, pero al mismo tiempo nos da esperanza de poder ser incluso mayor que él. Esto es un cuadro interesante dentro de la vida cristiana porque no es lo que nosotros esperábamos escuchar. Y cuando dijo esto, Jesús, yo quiero que se entienda algo importante.
Jesús no dice esto de Juan el Bautista cuando Juan el Bautista está predicando allá en el Jordán. ¿Saben cuándo lo dijo? Cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel. Sí, cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, cuando él había enviado unos mensajeros a preguntarle si era este el que había de venir o esperábamos a otro, es allí donde él dice esto. Mientras Juan el Bautista estaba preso, mientras él dudaba, mientras él preguntaba, es que Jesús dijo de Juan el Bautista que no había un hombre, que más grande, sí, que había nacido de mujer, sino que Juan el Bautista. ¿Está bien? La fe no consiste, mi gente linda, en escapar de la prueba, sino menguar en ella. Juan dijo una frase muy pura del Evangelio. Es necesario que yo crezca que él crezca y que yo mengüe. Esto lo mencionó él. Entonces, a sabiendas de esto, ¿qué significa que es necesario que él crezca y que yo mengüe? Miren, mi gente, yo creo que a veces significa que no verá o no veremos los frutos de lo que nosotros sembramos. A veces no lo vamos a ver, mi gente linda, ¿sí? Por lo menos aquí, que tendremos una recompensa después, pues tendremos una recompensa después, pero a veces no veremos ese fruto. Que tu papel en el reino no siempre es brillar, métete esto en la cabeza, en el reino de los cielos, mi papel aquí en la tierra no siempre será brillar, no siempre será ser una persona exhibida detrás de un púlpito frente a multitudes. No, no siempre será eso. A veces vamos a brillar debajo de una mesa, detrás de alguien. A veces vamos a brillar allá a la distancia, pero vamos a brillar. ¿Está bien? Hay que desaparecer muchas veces, mi gente. Hay que desaparecer nuestro ego para que Cristo brille. A veces estamos muy llenos de eso. Desaparecer nuestro ego para que Cristo brille. Que tu historia puede terminar en una cárcel. Ya vimos ayer qué tipos de cárceles podrían ser. Y aún haber así cumplido el propósito de Dios, eso es una realidad. Eso es menguar. ¿Está bien? Menguar no es fallar, mi gente. Menguar es permitir que solo Jesús se vea. ¿Se entiende? Menguar no es fallar. Menguar es a veces es permitir que Jesús brille, que Jesús sea mostrado. El papel del Espíritu Santo no es evitar, escúcheme bien, el papel del Espíritu Santo no es evitar la prueba, sino formarte en medio de ella. ¿Está bien? Escucha, voy a repetirlo. El papel del Espíritu Santo no es evitarte la prueba, sino formarte en medio de ella. Entonces yo quiero poner algunos ejemplos de personajes bíblicos que fueron formados en medio de la prueba. No se les quitó la prueba. No, porque hay gente que a veces está pidiéndole a Dios, Señor, líbrame de esta prueba, líbrame de tentación, decía la oración. De la prueba no, porque la prueba muchas veces nos hace a nosotros fuertes. Es más, nosotros podríamos mencionar segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, al 10 dice, por esto, y él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por eso de buenas ganas me gloriaré más bien en las debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por eso, por amor a Cristo, yo me alegro en las debilidades, en las necesidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en insultos, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios no nos va a librar de la prueba. Dios nos va a formar en medio de la prueba. Es más, también se lo menciono en el libro de Juan, donde dice, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios no nos está prometiendo un camino lleno de rosas, de pétalos de rosas, en donde vamos a caminar con prosperidad, donde vamos a caminar y todo nos va a salir bien. No, de ninguna manera. Dios quiere fortalecer nuestro corazón.
Ahora, yo lo quiero ver desde diferentes puntos de vista. Cada vez que yo me veo en una prueba, yo intento agradecerle a Dios y alabo a Dios en medio de la prueba. ¿Saben por qué? Mi gente linda, porque un día yo aprendí que aquí será el único momento en mi historia en donde yo podré alabar a Dios en medio de la prueba. ¿Saben por qué? Porque cuando Él venga, ya no tendremos más pruebas. Así que voy a aprovechar la oportunidad, porque este será el único momento en mi historia en donde yo podré alabar a Dios en medio de la prueba. Porque si dentro de los redimidos me encuentro yo, las pruebas se van a acabar, viviremos con Él por la eternidad y entonces ya yo no tendré ese privilegio. Entonces quiero tener el privilegio aquí, ahorita, de que si estoy teniendo una prueba, alabarle en medio de ella. Los ejemplos que te iba a mencionar. Muy bien. Recuerdan ustedes los amigos de Daniel, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos no fueron librados del horno de fuego, pero Jesús entró con ellos. Recuerden que que Nabucodonosor vio a un cuarto hombre en medio del fuego semejante al Hijo de Dios. Dios no evitó la prueba, pero transformó el fuego en un escenario de gloria. O sea, esto a mí me llama la atención. No quitó, es más, le calentaron 7 veces más el horno. Dios no quitó la prueba, sino que ese escenario, ese lugar de prueba, Dios lo convirtió en un escenario para su gloria. Porque fue en ese escenario en donde Nabucodonosor vio con sus propios ojos, no que alguien le contó, al mismísimo Hijo de Dios. Yo te pregunto, hago una pausa aquí. ¿En serio tú le vas a seguir pidiendo a Dios que te quite esa prueba que tienes? ¿O vas a atreverte a alabar a Dios en medio de ella? Porque es en medio de esta prueba donde Dios puede transformarlo en un escenario para su gloria, un escenario demasiado lindo. Voy con otro ejemplo, precisamente contado por Daniel en el foso de los leones. Dios no evitó, mi gente linda, que lo echaran al foso. Ni porque oraba 3 veces al día. Más bien esa fue la causa por la que lo tiraron allí. Ustedes lo saben. Lo que Dios hizo fue cerrarle la boca a los leones. Quiere decir que esos leones allá abajo intentaron comerse a Daniel, pero no pudieron. La Biblia dice que solo le cerró las bocas. O sea, esos leones intentaron comerse a Daniel. ¿Dios le quitó esa prueba a Daniel? No, de ninguna manera. No se la quitó. Lo único que hizo fue preservar la vida de Daniel y convertir aquel foso en otro escenario para su gloria. ¿Está bien? Si nosotros leemos detenidamente, nosotros encontramos que Nabucodonosor, que el rey no se durmió. Pasó toda la noche en vela. ¿Qué será de la vida de Daniel? ¿Qué será de...? Pero Daniel sí durmió, tranquilo, entre leones. Yo quiero que nosotros sepamos que hay gente que no está metida en nuestra misma prueba y no pueden dormir. Pero aquel que confía en Dios, aún en medio de la prueba, puede dormir. Tranquilo. Dios lo libra. Dios no siempre va a impedir que nosotros caigamos en un foso, pero sí puede impedir que nos destruyan. ¿Estamos? Dios sí puede impedir que nos destruyan. Otro ejemplo es el mismo caso de Jesús en el Getsemaní y la cruz. Él oró, Padre, si es posible, haz pasar de mí esta copa. Pero la copa no pasó. Y se lo pidió 3 veces. 3 veces se lo pidió, Padre, si es posible, haz pasar de mí esta copa. Padre, y no se le contestó. ¿Y cómo no se le contestó si era Jesús? Un hombre como él jamás en la vida existió, sin pecado. De ningún tipo, no tuvo pecado. Una persona más acercada al Padre y aún así no se le contestó, aún así no se le contestó. Porque Dios estaba cumpliendo un plan mucho más glorioso. Si Jesús no hubiese pasado esa copa, hermano, tú y yo no tuviésemos oportunidad hoy. El silencio de Dios puede ser el sonido de un plan perfecto en acción. Escúchame, a veces cuando Dios guarda silencio,
ese sonido del silencio es el sonido perfecto de un plan que Dios está ya tomando en acción. No se te olvide eso. Otro ejemplo, no sé si lo recuerden ustedes cuando Pablo llegó a una isla llamada Malta, ¿verdad? Todo el proceso antes de eso es que él estaba preso junto con un buen par de, de presos, ¿no? Valga la redundancia. Eso está en el libro de Hechos 27, si mal no estoy. Y yo quiero recordar que Pablo no fue librado de la tormenta. Es más, en Corintios, ustedes van a ver la cantidad de pruebas que tuvo Pablo en Corintios capítulo, desde el capítulo 11, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, él menciona todas las pruebas que él tuvo, cuántas veces fue encarcelado, cuántas veces lo apedrearon, cuántas veces tuvo que escapar de la muerte, cuántas veces los mismos hermanos de la iglesia le hicieron daño. O sea, él va mencionando una lista allí grandotota, ¿está bien? Entonces, Pablo no fue librado de la tormenta, pero escúchame, un ángel le habló en medio de ella. Mi hermano, si tú te das cuenta, hasta el momento te he contado historias bíblicas de cosas impresionantes que pasan en medio de la prueba, no cuando no tenemos prueba. Entonces, ¿para qué pedirle a Dios que me libre de la prueba? Más bien, alabemos a Dios en medio de la prueba. Si nosotros aprendemos a alabar en medio de la prueba, es que realmente hay un espíritu diferente en nosotros que el del resto de las personas. Y ese espíritu es el Espíritu Santo. El barco se perdió, el barco se hundió, se desbarató, pero adivinen, todos se salvaron. No porque los demás eran buenos, sino porque Pablo había decidido serle fiel a Dios. Dios no siempre salva nuestros planes. Ellos no iban para Malta, llegaron allí de casualidad, pero su propósito sí se cumplió. Y allá, uno podría decir, y perdónenme la expresión, ¿qué Pablo tan salado? Después de la tormenta, llega ya hasta la isla y lo primero que hacen para poder agarrar un poquito de calor, no sé si recuerdan ustedes que él empezó a ayudar a la gente a armar la fogata y todo eso, y cuando está armando la fogata una serpiente lo mordió y la gente se quedó así como, ¿en qué momento se va a morir? Y no se murió, y ellos decían, seguro hizo algo malo porque los dioses lo están castigando, y pues no. Ellos pudieron ver el poder de Dios en la vida de Pablo en medio de la prueba. ¿Está bien? Otro personaje que me viene a la mente es José. ¿Se acuerdan? El hijo de Jacob. Fue vendido por sus hermanos. Lo calumniaron, le mintió la esposa de Potifar y fue encarcelado. Y no fue librado de la cárcel. O sea, pobrecito, ¿no? Hasta que sus hermanos lo vendieron. Potifar entonces lo metió en la cárcel de forma injusta por una mentira de su esposa. No fue librado de la cárcel, pero Dios estaba con él en cada etapa. O sea, llegar a la cárcel fue un plan estratégico de parte de Dios para subirlo a un nivel mucho más alto. Y cuando parece que está todo bajando, mi gente linda, Dios está posicionando tu ascenso. Y no estoy hablando de que siempre será como en el caso de José, de ninguna manera, pero sí yo creo que Dios no siempre nos va a sacar a nosotros de las tormentas, pero siempre estará con nosotros en medio de ellas. Dios no siempre nos va a sacar del pozo, pero siempre va a estar con nosotros allí. Dios no siempre nos va a librar del fuego, pero sí va a estar allí con nosotros. En medio de esa prueba, Dios va a convertir eso en un escenario. ¿Y qué tiene que ver esto con la historia de Juan el Bautista? Pues mucho, porque Juan el Bautista tampoco fue liberado de la cárcel, ¿sí? La fe no consiste, hace un ratito te mencioné, la fe no consiste en escapar de la prueba, sino menguar en medio de ella, convertir esa prueba, esa cárcel, ese fuego, ese pozo, ese lugar en donde estés ahorita metido, en un escenario perfecto para que el nombre de Dios sea exaltado. El papel del Espíritu Santo no es evitar la prueba, sino formarte en medio de ella. Recuérdalo. ¿Está bien? Entonces, yo quiero que nosotros entendamos
un texto bíblico y para eso quiero que me acompañes a Hebreos capítulo 11, desde el versículo 36 en adelante. Y ayer lo leímos, dicho sea de paso, ayer lo leímos, pero quiero que hoy nosotros volvamos a leerlo. Ayer solo leímos el 39 y el 40, pero hoy vamos a leerlo desde el 36, desde el versículo 36. Y dice de la siguiente manera: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos puestos en prisiones y cárceles. Escuchen bien porque se parece al personaje del que ahorita hablamos. Dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo que se les prometió. Escuchen, miren todas las pruebas que pasaron ellos. Fueron aserrados, fueron perseguidos, eran pobres, eran angustiados. Dios no les prometió, oye, vas a tener prosperidad. Oye, vas a tener todo esto. No, más bien está mostrando que todos ellos pasaron pruebas y que además le exalta y les dice, ¿saben algo? Nuestro mundo no era digno de esas personas, esa gente era tan linda y maravillosa, nosotros no éramos dignos de conocerlo. Y aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, versículo 39, o sea, tenían un buen testimonio, tenían fe, claro que tenían fe. Recibieron lo que se les prometió, no recibieron lo que se les prometió. Y entonces, pues así mismo, como le pasó a Daniel en el foso de los leones, como le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, como le pasó al mismo Jesús en el Getsemaní y en la cruz del Calvario, como le pasó a José en la cisterna y allá en la cárcel, como te puede pasar a ti, como me puede pasar a mí. A veces estamos en medio de un horno, de un hueco, de una cisterna, de lo que sea en nuestra vida, nos puede pasar. Y a veces no vemos las promesas cumplirse. ¿Por qué? Versículo 40. Y me llena de tanta alegría porque el versículo 40 dice, proveyendo Dios algo mucho mejor para nosotros o para ellos. O sea, cuando no recibimos lo que se nos prometió, no es porque Dios no está cumpliendo su promesa, sino porque nos está preparando algo mucho mejor. Y a veces ese algo mucho mejor no es necesariamente en esta tierra. ¿Está bien? Y yo creo que nosotros como mensaje yo quiero que nosotros nos quedemos con un mensaje en el corazón. Y ese mensaje, mi gente linda, es: vamos a tener dificultades, pero solo los que están llenos del Espíritu Santo son los que se atreven a alabar a Dios en medio de las pruebas, porque reconocen que es en la prueba en donde Dios puede convertir un escenario para glorificar su nombre. ¿Se entiende? Entonces, no pensemos nosotros que todo tiene que salir como nosotros queremos. Déjale los detalles a Dios, no seas estorbo para la causa de Dios, déjalo a Él actuar. A veces somos nosotros quienes nos convertimos en una piedra de tropiezo en los planes de Dios, nos convertimos nosotros en nuestro propio estorbo para que Dios haga un trabajo lindo. ¿Por qué? Porque andamos de apresurado, porque nos andamos de quejumbrosos. Todo lo queremos resolver, le tenemos que decir a Dios cómo tienen que ser las cosas y no. Deja que Dios actúe, deja que Dios te tire en el foso con los leones, deja que Dios te tire en el fuego, en el horno de fuego, deja que Dios te pase por una cisterna o por la cárcel, deja que Dios te pase por un Getsemaní, deja que Dios sea Dios y punto. No siempre tienen que salir las cosas como yo quiero, porque si las cosas salen como yo quiero, entonces el Espíritu Santo no está en mí. Otro espíritu será, pero el Espíritu Santo no. Mis hermanos,
con cariño yo les digo, de veras. Quizás tú estás en una etapa donde las promesas que se te hicieron no parecen haberse cumplido. Puede que estés pasando eso. Quizás estás como Juan, encerrado en una situación y no entiendes nada. Y te estás preguntando, estás orando, Señor, y entonces la promesa. Señor, y entonces la unción esa de que sería grande delante de Dios y que estaría lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Señor, y entonces el propósito por el que yo nací, no te confundas. Dios no se ha olvidado. Yo quiero que quede claro eso. Él está cumpliendo, pero está cumpliendo algo más grande de lo que tú te imaginas. ¿O acaso se nos olvida aquel texto bíblico que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas? Dice que tú no conoces, no que tú imaginaste. Entonces, cuando nosotros le clamamos a Dios por algo que Él nos va a dar, es algo que nosotros no nos imaginamos. Y entonces, ¿por qué nos ponemos bravos con Dios? ¿Por qué nos ponemos enojados con Dios? Tenemos que ser congruentes. El cristianismo no se trata de que yo le pido a Dios algo y Él me lo va a conceder tal cual yo se lo pedí, o yo voy a reclamar promesas y se me van a cumplir. No, mi gente linda. Dios nos va a dar algo mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Yo te pido, por favor, hoy podamos vivir como Juan el Bautista, a no necesitar escapar para ser fiel. No, no hay que escapar de la prueba. Hay que aprender a alabar a Dios en medio de ella. A no exigir explicaciones para seguir creyendo. Porque sí, hay gente que le exige a Dios explicaciones. ¿Ah? Y no se trata de eso. Huir de la prueba no nos hace más fuertes. ¿Está bien? Yo creo que es necesario, mi gente linda, amenguar para que Él crezca. Si estás en esa cárcel, vamos a llamarle cárcel emocional, que es la más habitual, ¿no? Una cárcel espiritual, una cárcel personal o familiar, qué sé yo. Recuerda, Dios no siempre te saca de esas prisiones, pero te aseguro que nunca te va a dejar solo en medio de ellas. ¿Estamos? Dios no siempre te saca de esas prisiones, pero yo sé que nunca te va a dejar solo en medio de ellas. Dios no prometió fama ni comodidad, pero sí un propósito eterno. Y aunque el mundo se olvide de ti, si el cielo te llama grande, tú lo vas a lograr. ¿A qué me refiero? Mira, la gente podrá no reconocerte. La gente preferirá verte en una cárcel. La gente preferirá verte derrotado, una familia destruida, un matrimonio a punto del divorcio, hijos que no quieren saber nada de Dios. La gente prefiere verte así porque dicen, mira tú, tanto que ora, tanto que va a la iglesia, tanto que predica, mira tú. La gente quiere verte destruida. Pero ¿sabes algo? Dios está cumpliendo un propósito maravilloso. No dejes de doblar rodillas. No dejes de creer. Más bien deja de reclamar y empieza a orar en medio de la prueba. Hay un canto de bastante añitos ya, de Jaime Murrell, un panameño que se hizo muy famoso por unos cantos cristianos que se llamaba precisamente así, Menguar para que yo crezca. Ustedes pueden buscar al terminar el tema, este canto es un canto muy lindo. Creo que fue inspirado precisamente en esta historia porque las frases que utiliza son muy dadas a lo que se mencionó de Juan el Bautista. Es un canto muy lindo, muy lleno de letra. Ya pocos cantos como estos existen, pero si pudieran ustedes escuchar este canto, sé que les traería gratos recuerdos y una gran enseñanza. Hermanos, a modo de conclusión, yo quiero que nosotros entendamos algo. Las pruebas no siempre son malas. Es verdad que no nos gustan, pero nos hacen grandes.
Es verdad que son dolorosas, pero nos acercan a Dios porque son la oportunidad perfecta en la que nosotros podemos caer de rodillas y hablar con Dios. Oseas capítulo 2, versículos 14 dice, y aquí yo te llevaré por un desierto porque quiero hablarte al corazón. Los desiertos en nuestra vida no siempre son malos. A veces son el escenario perfecto para escuchar la voz de Dios. Deseo de todo corazón el Señor te pueda bendecir, te siga bendiciendo, porque sé que Él te está bendiciendo, pero que abra tus ojos y te haga entender que las pruebas no son tan malas como nosotros pensamos, que las pruebas son el escenario perfecto para que Dios muestre su poder. Oramos. Querido Padre, gracias, 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 aún por las pruebas que permites que nosotros pasemos, porque en medio de ellas podemos hacernos fuertes. Gracias, mi Dios. Bendícenos con tu presencia en nuestro corazón todo este día y acompáñanos en estas mañanas de poder, estas mañanas contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén.